Muy buenas noches. ¿Cuántos colombianos vivimos hoy en las ciudades y cuántos en el campo? ¿La pobreza en Colombia ha aumentado o ha rebajado? ¿Cuántos hogares tienen vivienda propia? ¿Ese número de hogares aumentó o disminuyó? ¿Qué porcentaje de hogares tiene internet? ¿Qué porcentaje de hogares tiene carro? ¿Qué porcentaje de hogares se endeudaron por el golpe de la pandemia? Todas esas preguntas fueron formuladas por el DANE. Los resultados fueron revelados hoy por el director de esa institución, el doctor Juan Daniel Oviedo, en un informe que presentó sobre la calidad de vida de los colombianos. Y el doctor Oviedo, director del DANE, es nuestro invitado de esta noche. Doctor Oviedo, buenas noches. ¿Cómo es la distribución de nuestra población entre cuántos vivimos en la ciudad y cuántos en el campo? Muy buenas noches, Yamit. Muy contento de acompañarte esta noche. Y cuando nosotros queremos ver los resultados de la encuesta de calidad de vida 2021, pues nosotros estamos viendo una encuesta que logra hacer representativos a aproximadamente 51.2 millones de habitantes en el territorio nacional, en donde estamos incluyendo a la población migrante venezolana, por ejemplo, y la distribución de esos 51.2 millones de habitantes en el territorio nacional nos lleva a establecer que aproximadamente 39.1 millones están viviendo en las zonas urbanas del país y aproximadamente 12.3 millones están viviendo en la zona rural del país. ¿Y cuál es la distribución del país según la pobreza, doctor Oviedo? La percepción de pobreza ha incrementado entre los niveles que teníamos previos a la pandemia y en los niveles que teníamos más recientemente en el año 2021. Esto significa, Yamit, que aproximadamente el 37.9% de los jefes de hogar en 2019 se consideraban ellos subjetivamente en situación de pobreza. Y esa percepción subjetiva en 2021 se incrementó al 46,7% de jefes de hogar que subjetivamente, según lo que ellos pensaban y lo que ellos sentían, se consideraban en situación de pobreza. Pero entonces, doctor Oviedo, hubo en los últimos meses un incremento de la pobreza en Colombia. Aumentó. De la percepción subjetiva de la pobreza, sí, porque las medidas oficiales de pobreza las vamos a presentar la próxima semana, el martes, con la medición de pobreza monetaria para el año 2021 y el jueves con la medición de pobreza multidimensional. Pero lo que es importante resaltar es que lo que perciben los jefes de hogar de los principales departamentos y las principales ciudades y áreas rurales del país es que en términos generales la percepción de pobreza se incrementó entre 2019 y 2021. ¿Y cuántos hogares colombianos, doctor Oviedo, tienen, según este informe, casa propia? La participación de hogares que residen en el territorio nacional, recordemos que son casi 17.1 millones de hogares que residen en el territorio nacional, la participación de esos hogares con vivienda propia totalmente pagada pues se ha reducido significativamente en este caso entre 2019 y 2021. Cuando nosotros queremos entrar a hacer esa precisión, nosotros vemos en ese caso una reducción significativa en la medida en que mientras en 2019 el 41.6% de los hogares en el total nacional nos decía que vivía en una vivienda propia totalmente pagada, en 2021 solamente el 34.7% de los hogares nos reporta vivir en una vivienda propia totalmente pagada. Eso significa que los hogares han recurrido a vender sus activos, en este caso sus viviendas, como una fuente complementaria de liquidez frente a la caída de los ingresos que generó la pandemia. Y en el total de hogares colombianos, doctor Oviedo, ¿cuántos tienen internet? Bueno, Yamit, en ese punto tenemos una buena noticia. A diferencia del retroceso de la cantidad de hogares con vivienda propia totalmente pagada,
pues vemos que en materia de acceso a Internet entre 2019 y 2021 tuvimos un avance significativo, mientras en 2019 solamente el 51.9% de los hogares tenía acceso a Internet en sus viviendas. En 2021 pasamos el umbral del 60% y tenemos al 60,5% de los hogares con acceso a Internet. Sin embargo, Yamil, las brechas urbanos y rurales siguen siendo muy importantes, mientras en 2021 el 70% de los hogares urbanos del país tiene acceso a Internet, es decir, 7 de cada 10 hogares urbanos tienen acceso a Internet, menos de 3 de cada 10, exactamente el 28,8% de los hogares en la zona rural tiene acceso a Internet. Y doctor Oviedo, ¿cuántos hogares colombianos tienen carro propio? Si bien es más frecuente encontrar la tenencia de carro particular en hogares cuyo jefe es un hombre frente a hogares cuyo jefe es una mujer, lo que vemos es que entre 2019 y 2021 la cantidad de hogares que tienen carro particular se redujo en aproximadamente un punto porcentual. ¿Eso qué significa? Mientras que en 2019 el 15.6% de los hogares del país nos reportaba tener un carro particular de su propiedad, en 2021 solamente el 14.3% de los hogares del territorio nacional manifiesta tener un carro particular en su propiedad. Desde la perspectiva de departamentos, podemos registrar que Bogotá, Risaralda y Quindío tienen a más del 18% de sus hogares con acceso a vehículo particular, mientras, como es natural, departamentos como Vaupés y Guainía tienen a menos del 0,3% de sus hogares con acceso a un carro particular. Y finalmente, doctor Oviedo, dentro de este informe que usted reveló hoy, averiguó qué porcentaje de colombianos se endeudaron más como consecuencia de la pérdida de empleo o de las restricciones que hubo por el efecto de la pandemia. Claro que sí, Yamit, y nosotros en el año 2020 y en el año 2021 aproximadamente el 42% de los hogares nos dijo: a mí la pandemia sí me afectó. Para el 58% restante nos dijeron: no, la pandemia no tuvo un efecto económico sobre las decisiones de mi hogar. Dentro de ese 42% de hogares que tuvieron una afectación económica como consecuencia de la pandemia, aproximadamente el 38.3% de ellos, de esos 42% de hogares afectados, tuvo que recurrir a gastarse todos sus ahorros o a incurrir en endeudamiento para poder complementar o sustituir las fuentes de ingreso que aún no se han recuperado como consecuencia de la pandemia. Y adicionalmente, estamos viendo que aproximadamente el 34.4% de los hogares que se ven afectados económicamente por la pandemia, que corresponde al 42% de todos los hogares del país, nos dicen haber reducido el presupuesto de gasto en alimentos, no solo por la disminución de ingresos, sino por el efecto que ha tenido la inflación, que ya en 2021 se sintió de forma significativa en materia de alimentos en todos los hogares en el territorio nacional. Doctor Juan Daniel Oviedo, director de ELALE, muchas gracias por haber aceptado esta invitación para resumir el informe que usted le presentó hoy al país sobre la calidad de vida de hoy de los colombianos. Muy amable, doctor Oviedo. Claro que sí, Yamil, muchísimas gracias y estaremos muy atentos, ojalá, a poder compartir contigo los resultados de pobreza monetaria el próximo martes y el próximo jueves en materia de pobreza multidimensional. Sí, señor, así será. Muy amable. Y gracias a ustedes, televidentes amables, por habernos sintonizado y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.